no nos podíamos, o no me podían escuchar, vamos a comenzar. Espero que me estén oyendo bien. Bueno, el tema de hoy es de la inmunidad adquirida. Buenas tardes. Ahora sí, guarden silencio, por favor, para que comencemos. Les decía, no es un tema con el que procuramos introducirlos a lo que es la inmunidad. Han visto ya en la primera parte lo que representa la inmunidad innata, ¿no? Entonces, ¿qué será la inmunidad adquirida? Si le queremos dar una definición, aquellos fenómenos de defensa de nuestro organismo que van a aparecer en respuesta a ¿quiénes? A los antígenos. ¿Quiénes son los antígenos? Ya saben, ¿no? Cualquier sustancia extraña para nuestro organismo, generalmente representado por microorganismos, por eso hablamos de infecciones microbianas, o eventualmente algunos trastornos celulares que han de motivar que nuestro organismo reconozca esas células como extrañas. Eso es una inmunidad adquirida o adaptativa, es decir, no hemos nacido con ella, simplemente el contacto con agentes microbianos o con células alteradas genera reacciones. Por eso hablamos de un proceso adquirido, adaptado. Nos adaptamos a esas condiciones todo el tiempo desde que nacemos. Por eso le llamamos inmunidad adquirida o adaptativa también, ¿de acuerdo? Una parte importante a recordar de esta inmunidad adquirida o adaptativa es que tiene una característica fundamental, la cual es la especificidad. ¿Qué significa? Que una vez que el organismo ha tenido contacto con un agente extraño, mucho más si este es agresivo, se generan, les decía, reacciones de defensa ante este agente extraño y en función a la agresividad, número de este agente extraño, más adelante cuando estamos en contacto de nuevo con ese agente, nuestro organismo puede reconocer esas moléculas, sean microbianas o no, ¿no? Inclusive se dice lo que está en la acepción, estas reacciones tan específicas que puede diferenciar entre agentes que sean del mismo género. Ya ustedes se han familiarizado con lo que es género, especie, ¿no es cierto? Hay microorganismos que son de un género y existen varias especies. Entonces, por decir, hemos entrado en contacto con a ver qué se les ocurre, un microorganismo. Que tenía varias especies, a ver, hablaremos de, por ejemplo, Shigella, ¿no? La Shigella sonei, Flexneri, varias especies existen. Hemos adquirido una infección por una de ellas y cuando estamos en contacto, la especificidad de esta inmunidad que se ha adquirido hace que reaccionemos con la misma especie. Estamos en contacto con otra especie de Shigella, la reacción no es la misma. A eso se refiere la especificidad de esta inmunidad adquirida. Es importantísimo, como vamos a ver más adelante. Otra característica fundamental, importante de esta inmunidad adquirida, es que se puede generar lo que conocemos como memoria inmunológica. Es decir, que nuestro organismo conserva memoria, conserva el recuerdo de lo que ha pasado antes, y dependiendo de los agentes puede ser inclusive de por vida. Alguna puede durar unos pocos días, otra puede ser de por vida, como un ejemplo de lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, que se dice, ¿no? Con la vacuna nos ponen en contacto con alguna parte del virus. Lo que no sabemos con ninguna vacuna hasta ahora, cuánto dura esa inmunidad, cuánto dura esa memoria que esperamos generar en el organismo. Con cualquiera de las vacunas que se mencionan ahorita, de las varias que han llegado al país, lo que hacemos es entrar en contacto con partes del coronavirus. ¿Para qué? Para que cuando ya estuviéramos en presencia con infección, ese contacto inicial despierte esta memoria inmunológica y pues eso nos sirva para defendernos mejor, para hacer más efectivos los mecanismos de defensa, los mecanismos inmunitarios. ¿Por qué es variable la duración? Porque no la conocemos. Ideal sería que esta memoria inmunológica conseguida con la vacuna anticoronavirus fuera pues de por vida. No lo es, no lo sabemos todavía cuánto dure, es una de las incógnitas a averiguar en el tiempo, pero por lo menos
Estamos logrando eso, generar esa memoria inmunológica específica para que nuestro organismo se defienda mejor frente a la infección por el coronavirus. Por eso dice, ¿no? Esta capacidad de memoria permite reaccionar de manera rápida y eficiente a exposiciones posteriores, sucesivas al mismo antígeno. Puede ocurrir en el caso, por ejemplo, de los resfríos, el resfrío común. Es frecuente, cada año hay episodios, hay exposición sucesiva en estos casos y eventualmente ahí las vacunas nos sirven igual para prevenir procesos serios por estos agentes, ¿ya? Son parte importante de esta inmunidad adquirida ciertos elementos que están en nuestro organismo, como son los linfocitos. Estos linfocitos no solamente han de estar en la sangre, sino también en el líquido linfático. Y por eso es que en función a dónde estén, vamos a hablar de que estos van a generar una respuesta inmune humoral, porque la sangre es uno de los humores, uno de los fluidos en los que están circulando estos linfocitos, pero también hay una respuesta inmune celular a través de algunos órganos a los cuales estos linfocitos llegan por la linfa. Dos tipos de respuesta, respuesta humoral y respuesta celular, ¿de acuerdo? Graficamos acá lo que ocurre con estas respuestas. En el caso de la inmunidad humoral, les decía, están vinculados linfocitos B. En la inmunidad celular están los linfocitos T, ¿de acuerdo? Hay otras clases donde van a complementar estas cosas. Esta es una aproximación a grandes rasgos de lo que vamos a ver luego en detalle. Un linfocito B, cuando hay respuesta humoral al contacto con el antígeno, ha de ocasionar reacciones. ¿Reacciones de qué tipo? Que inducen a que este linfocito B se diferencie en una célula plasmática, aumenta de tamaño, hay cambios morfológicos, y eso es capaz de ocasionar, les decía que al cambiar, tornarse en célula plasmática, esta célula plasmática es capaz de producir un cierto tipo de proteínas que se llaman anticuerpos, ¿de acuerdo? Esos anticuerpos, las proteínas inmunoglobulinas, también les conocemos, van a coadyuvar en los procesos para eliminar el agente infeccioso. Por el otro lado, la inmunidad celular, mediada por los linfocitos T, igual en contacto con el antígeno, va a ocasionar de que estos linfocitos T se vayan diferenciando en diferentes tipos de linfocitos, como vamos a ver más adelante. El resultado que se espera más efectivo contra la agresión es que hayan linfocitos citotóxicos diferenciados de los linfocitos primitivos, y estos son los que finalmente, en acción complementaria con inmunoglobulinas, otros mecanismos inmunitarios, van a producir la destrucción de la célula que está actuando como antígeno. Entonces, les decía, ¿no? Si desglosamos lo que es la inmunidad humoral, esta va a estar dirigida ¿a qué? A eliminar los antígenos que estén de manera extracelular, y también de esa manera eviten que estos patógenos infecten células. Les decía, está vinculada con los linfocitos B, que habíamos visto en el esquema. Una vez diferenciados, producen proteínas a los que conocemos como anticuerpos, o también les llamamos inmunoglobulinas. Esto de anticuerpos es tema de otra clase, por si acaso, pero ya nos vamos interiorizando acerca de lo que significa, ¿ya? Estos anticuerpos, si se acuerdan el esquema, pueden permanecer, dice, en la membrana de estos linfocitos y se constituyen entonces en receptores, como anticuerpos de superficie, por un lado, o si no, pueden ser anticuerpos circulantes, anticuerpos de superficie cuando están en la superficie del linfocito, o anticuerpos circulando en sangre ya, para llegar a todos los lugares donde haya necesidad de que estos actúen. Los anticuerpos son específicos, por lo tanto reconocen a estos de una manera puntual, específica, por lo que hablábamos hace rato, la característica principal de la inmunidad adquirida. Si se acuerdan, cuando se habla de inmunidad innata, piel, mucosas, etc., esa defensa es inespecífica, actúa contra todos los agentes, pero tampoco por lo mismo es muy efectiva.
sirve. Si se acuerdan, hacemos una retrospección de lo que han visto en la inmunidad innata o primaria. Allí, pues, recibimos inmunidad al nacer, recibimos inmunidad por mecanismos inespecíficos, pero cuando hay algo más específico, un agente específico, esas barreras suelen ser inefectivas. Entonces, ahí aparece hasta otra barrera como es la inmunidad adquirida, ¿de acuerdo? Se dice entonces, cuando estos anticuerpos de superficie se han de adosar, adscribir con los antígenos, se activan estos linfocitos B y desencadenan reacciones que se traducen ¿en qué? En proliferación de mayor número de linfocitos B, diferenciación de estos linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas, recordando el esquema, y también varios de estos se constituyen en linfocitos B de memoria, es decir, células que van a guardar, si vale el término, el recuerdo de esos antígenos, de esos agentes infecciosos, para lo posterior. Les decía, las células plasmáticas aumentan de tamaño y empiezan a producir estas inmunoglobulinas o anticuerpos. En cambio, los linfocitos de memoria se van a mantener quiescentes, latentes en tejidos o en la circulación, inclusive durante tiempos prolongados, a veces años. En una etapa posterior, en un episodio posterior, si nos exponemos al mismo antígeno, la respuesta, les decía, será más rápida, más potente y más efectiva que en un primer contacto, como pudo ocurrir la primera vez. A eso le llamamos primo-infección, ¿no? El primer contacto, la primera vez que estuvimos con la infección, le llamamos por eso primo-infección. Si hablamos de la inmunidad celular, les decía, no hay los linfocitos T, son los que son responsables de esta inmunidad, y del mismo modo que los linfocitos B, estos pueden o son capaces de reconocer antígenos adosados a la superficie de otras células, no necesariamente a las mismas. Ahí intervienen, vamos a ver, otros factores que contribuyen a mejorar la respuesta del organismo frente a estas agresiones. Básicamente se habla de tres tipos de linfocitos T, los que están aquí en negrita, ¿no? Citotóxicos, T colaboradores y linfocitos T de memoria también. Los linfocitos T citotóxicos, ¿qué hacen? Reconocen antígenos en la superficie de células infectadas, que en nuestro caso pueden ser células de tejidos, células sanguíneas, básicamente. Pueden haber otras, se llaman células presentadoras de antígenos. Algunos, como los polimorfos nucleares, parte de la inmunidad innata inespecífica, por lo menos fijan algunos antígenos y es como si los llevaran a presentar estos linfocitos T citotóxicos. En presencia de estos antígenos, una vez reconocidos, ¿qué hacen estos linfocitos T? Proliferan en número, aumentan su número y una vez que ha ocurrido esto, también pueden atacar a las células o los antígenos buscando que su lisis, su destrucción. Los linfocitos T colaboradores, ¿qué hacen? Lo mismo, al reconocer antígenos, no solo proliferarán, pues no los atacan, simplemente reconocen antígenos en otras células. Les hablaba de las células presentadoras de antígenos. Una vez que ha ocurrido este fenómeno, producen unos elementos que se llaman interleuquinas o interleucinas, que hay diferentes interleucinas por si acaso, ¿ya? Y estas estimulan la proliferación de otros linfocitos T, activan por otra vía a los linfocitos B y van a activar otros elementos que son los macrófagos, células, si quieren, más grandes, gigantes, que tienen mayor capacidad de fagocitar los antígenos o los microorganismos que estén presentes. Estos macrófagos son los que, si quieren ustedes, se han de comer los microorganismos, dicho de una manera prosaica. ¿Para qué? Para eliminarlos. Los fagocitan y luego los van a analizar por otros mecanismos que hay con estos macrófagos. ¿De acuerdo? Finalmente, los linfocitos de memoria, les decía que igual se diferencian a partir de linfocitos activados. Pueden diferenciarse a su vez estos como linfocitos helper o citotóxicos, pero muchos de ellos se quedan como linfocitos T de memoria, cuya función, igual que los linfocitos B,
será reconocer antígenos en exposiciones posteriores al mismo agente. De esa manera que se ha de lograr una respuesta inmunitaria que sea rápida, efectiva, potencializada, diferente a una primera infección. Entonces, también les decía otro nombre de la inmunidad adquirida, que es la inmunidad adaptativa, es decir, el contacto con agentes que ocurre todo el tiempo. No necesariamente tenemos que enfermar. Acuérdense de que infección no es lo mismo que enfermedad. Podemos infectarnos, todo el tiempo ocurre. Hemos olvidado lavarnos las manos, hemos tocado superficie, luego hemos comido así sin tomar previsiones. Indirectamente recibimos microorganismos, nos estamos exponiendo a una infección. Pero no todos hacemos la enfermedad, ¿no es cierto? Esa exposición, esa ingestión involuntaria de microorganismos va a generar mecanismos de inmunidad con la mayoría de los microorganismos, no con todos lamentablemente, pero la gran mayoría generan reacciones de defensa, ¿no? Entonces, esas funciones de defensa son parte de nuestra biología, de nuestras funciones fisiológicas, de la finalidad, de los objetivos del sistema inmunitario que tenemos, que básicamente es defendernos de los agentes infecciosos. Entonces, esa inmunidad frente a los agentes infecciosos se genera, les decía, por esa inmunidad adaptativa. Nos vamos adaptando continuamente. A ver, volviendo al ejemplo que está en boga actualmente, con el coronavirus hasta hace poco más de un año, nunca habíamos tenido contacto. Sabían que había coronavirus, es parte incluso de algún tema en la parte de biología que van a ver este año, pero, por ejemplo, el enfoque que le dábamos a los coronavirus era un poco limitado, vinculado con el SARS-CoV, que se llama, el que provoca una enfermedad respiratoria grave, y lo que se llama una infección respiratoria y sistémica que se da en el Medio Oriente, por eso se llama del MERS-CoV. Los más conocidos, las entidades más conocidas. De lejos, hasta hace unos 2 años, imaginábamos, por ejemplo, que una variedad de coronavirus iba a producir los estragos que está causando ahora, ¿no? Y es así, les decía, por eso constantemente estamos en contacto con nuevos agentes. Estamos encerrados en nuestro país, se nos ocurre viajar, si podemos, lo más lejos posible, ¿no es cierto? Y cuando viajamos nos exponemos a agentes infecciosos que son endémicos en otros países. Y si no hemos estado en contacto, el riesgo de enfermar también puede ser algo mayor, mucho más si nuestro sistema inmunitario está deprimido, si no nos alimentamos bien, tenemos alguna otra enfermedad o tenemos hábitos que no contribuyen a mantener fisiológicamente nuestro sistema inmunitario, nos exponemos a eso. Si esta nuestra inmunidad adaptativa se pone a prueba todas esas veces que nos exponemos a nuevos agentes. Podemos hacer el análisis con el mismo coronavirus, estamos en un tercer brote. En la primera vez le teníamos terror, ¿no es cierto? Muchos, por eso hasta no hemos visto mal encerrarnos en las casas, etc. Para la segunda cambian las cosas, ya no nos hemos tenido que encerrar, pese a que la mortalidad fue elevada. Y ahora estamos, creo que, conviviendo con el virus, conociendo mejor algunas cosas, pero también conscientes de que ya mucha gente ha logrado la inmunidad adaptativa mediante la vacuna, mediante, de repente, infecciones involuntarias asintomáticas, y por eso es que no estamos viendo esa explosión de casos que esperemos no ocurra. Y en eso tiene mucho que ver que nuestro sistema inmunitario, nuestra inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Ya? Volviendo, haciendo un recordatorio de lo que han visto antes, las primeras reacciones de defensa de nuestro organismo frente a agentes o microorganismos es la inmunidad innata, ¿no es cierto? Es lo que hemos visto. Puede ser efectiva, muchas veces lo es. Si no tuviéramos la piel que tenemos, muchas infecciones las adquiriríamos de esa manera, ¿no? Estas respuestas innatas muchas veces son efectivas, otras no.
cuando no son efectivas, se generan respuestas posteriores a esa inmunidad innata y a esas corresponde la inmunidad adaptativa. Volviendo al ejemplo, ¿no? Que eran los elementos de la inmunidad innata, barreras epiteliales, decimos la piel, epitelios, mucosas, algunas células, cierto tipo de fagocitos, los polimorfonucleares, como vemos acá, las células NK o natural killer, como habrán visto, ¿no? Esa inmunidad incluso se genera, o se ha de producir en términos breves, inmediatos, en términos de horas. Pero puede ocurrir que esta sea superada, que la agresión persista, que el contacto con agentes infecciosos no sea limitado por esta inmunidad innata y se pone en marcha la inmunidad adaptativa, la inmunidad adquirida. Eso ya en un término mayor, después de 12 horas ya empezará esto, si es que la exposición continúa, ¿no? Y ahí veremos en acción a linfocitos B, linfocitos T, los B, como decíamos, diferenciándose. Estos que vemos aquí como cuernitos son los antígenos o los anticuerpos que han de producirse para fijarse antígenos específicos, lo mismo que los linfocitos T, que van convirtiéndose, diferenciándose en elementos más efectivos, van proliferando, aumentando el número, producto de la exposición ausente que puede ser sostenida. Volviendo al comienzo, entonces, esta inmunidad adaptativa o adquirida, es decir, tiene una especificidad exquisita. Es una especificidad muy puntual, por eso es que permite diferenciar, ya les decía, hasta bacterias que son mucho más específicas, inclusive entre ellas mismas, pese a que tengan similitudes. Por eso habla de especificidad frente a diversas moléculas. Esta inmunidad adaptativa, a través, es capaz de recordar, entre comillas, agentes cuando nos exponemos repetidamente al mismo antígeno. Y algo también importante es que es capaz de reconocer gran cantidad de sustancias microbianas y no microbianas. Si ustedes bien, se van al tema de taxonomía, habrán visto, ¿no es cierto?, grandes rasgos cómo clasificamos microorganismos. Y si no nos vamos al detalle, vamos a encontrar una lista larga, que en un cuadro no es suficiente de ver todos los microorganismos que existirán. Pero ahí tenemos una idea de cómo se puede ir desglosando a partir de eso que les decía, de reinos, de familias, géneros, especies, subespecies, serotipos, todo lo que conlleva variaciones de una misma especie de microorganismo. ¿Eso qué representa? Una gran cantidad de agentes microbianos. Y es lo que nos interesa que el organismo reconozca. Y una de las cualidades de la inmunidad adaptativa es eso, ser capaz de reconocer esa grande cantidad de agentes. Les decía, todos los días nos exponemos. Pero si somos viajeros, nuestros hábitos cambian, nos exponemos. Y de eso ocurre desde que nacemos. Al nacer, dependiendo la vía por la que se nazca, si hemos nacido por un parto natural, por ejemplo, nuestra exposición a agentes es inmediata. En ese momento ya nos tragamos parte de la microbiota del canal vaginal y empieza esta inmunidad adaptativa. Si hemos nacido por cesárea, otros serán los agentes que una vez que salimos de útero, que somos extraídos del útero, han de estar en contacto con nosotros, ya serán microorganismos del ambiente, luego de los que manipulan, si alguien no se colocó bien el barbijo del que atiende al bebé, etc., ya nos exponemos a otro tipo de agentes, ¿no? Entonces ahí el organismo ya empieza a adaptarse a la presencia de nuevos agentes. Por eso es importante que recordemos estos términos. ¿Ya? ¿Qué distingue a la inmunidad adaptativa? Les decíamos en las respuestas adquiridas frente a un antígeno. Cuando hay el contacto con ese antígeno. El antígeno no es uno solo. Cada microorganismo puede tener hasta miles de antígenos. A todos esos se llaman determinantes antigénicos, que significa un microorganismo, por muy pequeñito que sea, en promedio una micra,
vamos a ver más adelante una gráfica, tiene antígenos en su pared, tiene antígenos en sus flagelos, tiene antígenos en su membrana. Hay metabolitos, toxinas que producen, que pueden actuar como antígenos, es decir, de uno solo pueden haber varios antígenos. Por eso a esos les llamamos determinantes antigénicos. ¿De acuerdo? Ocurrido ese contacto, hay una respuesta primaria. Es lo que decíamos, la respuesta ha de tardar en una inmunidad adquirida, no es inmediata. Por eso es que puede tomar algunos días. Y eso, ¿por qué tarda? Requiere primero el reconocer, ¿no?, el antígeno, activar los mecanismos correspondientes respecto a linfocitos T y B, diferenciar estas células, finalmente la producción de linfocitos efectores. Entre esos linfocitos que se van diferenciando, habíamos visto, tanto los T como los B, ya se van a quedar algunos como células de memoria, ¿no es cierto? Esos serán los conjuntos de linfocitos T y B de memoria que posteriormente han de ser los que inicien, regulen, den la voz de alarma cuando estemos en contacto con el mismo antígeno. Las respuestas secundarias van a ser más rápidas, ya no tomarán tantos días, y esa es la ventaja de esa memoria inmunológica. Algo importante es que la memoria, mientras más larga, será más... No, lamentablemente no ocurre así con todos los microorganismos. Esa memoria inmunológica pues, puede a veces quedarse adormecida dependiendo de los agentes. Muchos de estos agentes pueden quedarse, por eso se dice, en un estado inactivo. Y también existen mecanismos de regulación, ¿ya? Lo importante es que se mantenga el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Recordar eso entonces, que los linfocitos T y B van a ser los primeros mediadores posteriormente de esa inmunidad adquirida o adaptativa. Eventualmente, estos actúan como antígenos no solamente los agentes externos, los agentes infecciosos. Hay células defectuosas que pueden actuar como antígenos. En esos casos hablamos de la presencia de receptores con especificidad para autoantígenos. O puede ocurrir que hayan partes de microorganismos que se parecen a partes de nuestras células. Eso igual genera reacciones inmunitarias como parte de esta respuesta adquirida. Y que eventualmente también eso puede provocar daño a nuestro propio organismo. Un ejemplo que no es ya tan frecuente, por ejemplo, el cuadro que se conocía como fiebre reumática. Antes mucha gente, como hasta ahora, ¿no?, en época de invierno estamos entrando, padecía procesos infecciosos en vías respiratorias. Por diferentes razones, estas no se habían curado del todo, y eso generaba la persistencia de poblaciones bacterianas que tenían en su estructura similitud con algunas partes, por ejemplo, células de las válvulas cardíacas. Eso generaba las reacciones frente a antígenos propios, lo que podríamos llamar autoantígenos. Por lo tanto, provoca también fenómenos autoinmunitarios, en los que el organismo puede reconocer o reconocía nuestras células de las válvulas cardíacas como células extrañas y dirigían su acción contra estas células, provocándose daño. A eso le llamamos los fenómenos o enfermedades autoinmunes, que existen varias. No son prevalentes, no son muy frecuentes, pero existen, porque la mayoría de estas reacciones, sobre todo estos procesos autorreactivos, autoinmunitarios, se regulan y se eliminan. Ese tipo de células que reconozcan autoantígenos se eliminan, y eso limita también esos fenómenos autoinmunitarios. Penosamente no ocurre con todos los casos, y por eso vemos, por ejemplo, algunos procesos que se siguen manteniendo, las artritis, por ejemplo, las artritis reumatoideas. Hay una serie de enfermedades del colágeno, se llaman, son fenómenos o enfermedades autoinmunitarias en las cuales nuestro sistema inmune equivoca el camino, equivoca
el blanco, el objetivo de sus funciones, y es quien puede provocar daño al propio organismo. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de que estos linfocitos, cuando actúan de esa manera, en su mayoría se eliminan, pero no ocurre en todos los casos, lamentablemente. Otro aspecto es que, bueno, los receptores de células B tienen algunas características y pueden reconocer antígenos nativos en forma soluble, es decir, antígenos que ustedes si quieren guardaditos. En cambio, los receptores de células T pueden reconocer con mayor facilidad antígenos externos, sobre todo aquellos que están en la superficie de células hospedadoras. ¿De acuerdo? Haciendo un esquema un tanto gráfico más didáctico de esto, la inmunidad adquirida, por lo tanto, será rápida, es altamente específica y genera una protección muy eficiente frente a microorganismos, ¿no? Que se va a iniciar sobre todo cuando el antígeno está en contacto con nuestro organismo, previo contacto anterior que haya generado esta respuesta adquirida. La respuesta, cuando ocurra esto, entonces se va a dar a través de la producción de moléculas de antígenos específicas, decíamos. Como ejemplo, esta es la superficie de un virus y cada una de sus partes actúa como determinante antigénico. Mientras más determinantes antigénicos tenga un microorganismo, más compleja será la reacción y también menos efectiva será la respuesta de defensa. A ver, para que me entiendan. Hasta antes del coronavirus eran frecuentes los episodios de resfrío, ¿no es cierto? Todos habremos pasado eso en algún momento, por lo menos una vez al año. La mayoría así pasa. Y hay otros que pasan episodios de resfrío muy seguidos, dependiendo de su actividad, del contacto con otras personas, varios factores que influyen y para la exposición repetida, prolongada. Y por el otro, la característica que tiene el virus de la influenza del resfrío común es que tiene multitud de determinantes antigénicos. Entonces, y además que esos, habrán escuchado un término con el coronavirus, pueden haber variantes, pueden haber mutaciones. Entonces, es como si al organismo le cuesta reconocer tantos determinantes antigénicos y por eso se van dando estas infecciones de manera reiterada, de manera frecuente, más en unos que en otros. No todos tenemos la misma condición inmunológica. Sí, son factores que influyen para que esos procesos puedan repetirse, ¿no? Pero en general, en la mayoría, sí vamos a ver episodios por lo menos controlados por esa inmunidad que se genera. Por decir, este era el virus del resfrío de este año, ¿no? Y si le contamos, tenía, por decir, a grosso modo, 20 estípulas, ¿no? Producto de la adaptación, de la mutación, puede aparecer luego un virus con 21 estípulas. Un ejemplo grosero, por ejemplo. Nuestro organismo aprendió a defenderse del virus con 20 estípulas. Cuando aparece uno con 21, la respuesta no ha de ser la misma, ¿no es cierto? Otra vez se genera una respuesta inmunitaria adaptativa a ese de 21 estípulas y ya lo reconoceremos. Entonces, hemos superado esta etapa de invierno, hemos pasado los procesos infecciosos sin problemas. Pero para el año puede aparecer otra variante, otra mutación, ya no de 21 estípulas, de 18, digamos. Y así esas variaciones hacen que estos determinantes antigénicos sean diferentes y conflictúen la respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para entender, digamos. Uno diría, si es así tan simple, ¿por qué nos enfermamos otra vez del resfrío? Ya hemos pasado cada año 10 veces, 20 años tenemos, 20 años hemos pasado. Bueno, siguen habiendo variantes, ¿no? Lo importante, el objetivo fundamental de la respuesta inmunitaria adquirida es que la respuesta sea efectiva para eliminar a la gente. Y eso tampoco ocurre todo el tiempo. Bueno, les decía, igual un esquema de cómo una célula pues entra en contacto con la bacteria, activa los linfocitos T, células plasmáticas. Las células plasmáticas en contacto con estas producen sus anticuerpos, inmunoglobulinas, que
que se han de adosar a las bacterias, es como si las tuvieran debilitadas, atenuadas, de modo que luego un fagocito, una célula fagocítica, fácilmente la engloba y la elimina. Y lo que es importante, otras se van a quedar como células de memoria. ¿Ya? Vamos a ver, básicamente, lo que les decía, ¿no? Los antígenos, que son, importo, que es objeto de otra clase, pero para que no entiendan, los antígenos no han de ser, como vemos en el gráfico, un bacilo con sus flagelos en ambos polos. El antígeno no lo es toda la bacteria, lo son partes inclusive de la bacteria, partes, y vemos aquí ampliada la figura de sus flagelos, partes de su pared, inclusive partes de su genoma, lo que está dentro en su ADN, está el genoma expresado, partes de ese genoma funcionan como antígenos. Y también al conocer estas cosas, nos vemos de esos mecanismos, por ejemplo, para generar respuesta. En este momento se habla mucho del coronavirus, el temor que persiste de infectarnos, por eso no podemos vernos en persona todavía. Pero si han leído en qué consisten las vacunas, unas tienen virus atenuado, dice la China. En cambio, las otras, la AstraZeneca y la Pfizer que está llegando, inclusive el Sputnik, utilizan fracciones de su genoma, lo que aquí estamos viendo, como si fuera una partecita del interior del microorganismo. Este es un bacilo, es una bacteria, por si acaso, ¿no? Pero en la vacuna hablamos de virus. Pero utilizan partes de su genoma, utilizan partes del RNA del coronavirus para suministrarnos con la vacuna, porque esas partecitas pequeñitas actúan como antígenos, van a generar una respuesta adquirida, por lo tanto, estaremos mejor preparados frente a la infección. ¿Qué es lo que se logra con estas vacunas frente al coronavirus? Casi todas, eso dicen la prensa y todo, no van a prevenir la infección, no van a evitar que nos infectemos. Lo que sí van a prevenir es que hagamos una infección grave, y es lo que más nos interesa. Que hagamos cuadros severos, que hasta terapia intensiva, como los anteriores brotes. Entonces, logrado ese efecto, por lo menos sí se ha ganado mucho. Y de hecho eso parece estar ocurriendo. Un ejemplo de eso, han visto la prensa, dicen en el hospital de clínicas, y hay como 70 infectados en el personal. De esos, ¿cuántos han entrado a terapia intensiva? Que yo sepa, ninguno más bien. ¿Por qué? En parte, habrá que evaluar, ¿no es cierto?, el número de inóculos, la cantidad de virus adquirido, etc. Lo cierto es que sí tienen la infección, pero hasta ahora ninguno afortunadamente llegó a la terapia intensiva. ¿Por qué? Por la inmunidad que se ha generado mediante la vacuna. Ha funcionado nomás. Que por si acaso están con baja, están en la casa descansando, nos restringen el tipo de salud, no importa, pero por lo menos un objetivo básico, que es el más dramático desde ya. A ninguno de nosotros en la actividad hospitalaria nos gustaría, pues, estar de pacientes, y peor en una terapia. Peor ser pacientes de terapia intensiva, con todo lo que eso conlleva con la experiencia de los brotes anteriores. Entonces, la exposición a ese antígeno sirvió, ¿no? Para que vean, el antígeno no tiene que ser necesariamente todo el microorganismo completo. Sí, pueden ser, lo es, pero pueden ser sus partes así pequeñísimas, ni siquiera del mismo microorganismo, como vemos acá, partes inclusive de sus flagelos, que estos pelos que vemos en los costados, ya saben que se llaman flagelos, de acuerdo a la ubicación tienen su nombre, eso ya habrán visto en el tema que corresponde. ¿De acuerdo? Los antígenos están vinculados a algunos elementos que requiere el sistema inmunitario para reconocerlos y unirse a ellos, ¿no es cierto? Ahí están los elementos como son los anticuerpos, receptores de linfocitos T, y otro elemento que se llama el complejo mayor o principal de histocompatibilidad. Estos elementos facilitan el reconocimiento y la unión a estos antígenos para posteriormente facilitar también su eliminación. Ya en el esquema que estamos viendo, es como si un linfocitos T, aquí esquematizado, tiene sitios específicos que tienen sus receptores.
que si ustedes se fijan es como si estuvieran adaptados a la forma del antígeno. Es un esquema, no tienen esa forma desde ya. Es como si este antígeno de esa manera se pudiera apoyar en esa hendidura que tienen acá, le facilita eso, ¿no? Como un receptor. Una vez que ha ocurrido eso, este linfocito T envía antígeno a una célula procesadora de antígenos, un macrófago que pareciera que se lo come, ¿no es cierto? Fagocita, engloba ese antígeno. Y el antígeno lo inactiva, lo simplifica, por eso es que vemos aquí partes de ese. Y esos fragmentos luego los presenta a otras células. Y este otro linfocito T, teniendo el antígeno más simplificado, podrá guardar memoria de ese antígeno para una posterior oportunidad. La otra parte importante de la respuesta inmunitaria son los anticuerpos. Ya habrán visto en la anterior vez, ¿no? Anticuerpos y antígenos deben complementar. ¿Qué son estos anticuerpos? Ante todo, glucoproteínas solubles con capacidad de unirse a quienes, a los antígenos. También les llamamos inmunoglobulinas. Ya son proteínas del tipo de las inmunoglobulinas. Y dentro de estas inmunoglobulinas, les decía, existen, ¿no? Por un lado, las inmunoglobulinas, el complejo de histocompatibilidad, los linfocitos CD8, CD4, otro tipo de elementos que van a facilitar la respuesta inmunitaria. ¿De acuerdo? Los anticuerpos, ¿qué hacen entonces? Como mecanismos de defensa, activan el complemento, que es otra parte del sistema inmunitario, un sistema de proteínas que igual van a amplificar la respuesta inmunológica. Estos anticuerpos también estimulan la fagocitosis y la destrucción de los antígenos por los polimorfonucleares o por los macrófagos. Van a activar los mastocitos, que también son otros elementos que actúan en los fenómenos inmunitarios, inclusive en los fenómenos de la inflamación. Y algo importante de estas inmunoglobulinas que pueden neutralizar toxinas. Si volvemos al ejemplo anterior, un antígeno, les decía hace rato, puede ser no siempre partes, pueden ser toxinas, los desechos que elimina un microorganismo, que a veces son dañinos por sí mismos, no tanto el microorganismo. Al fijarse esos antígenos, a esas toxinas, los anticuerpos ayudan a su neutralización. Por lo tanto, los efectos en nuestro organismo serán mucho menores. Conociendo esas funciones de los anticuerpos, de esas cualidades, se les puede dar un uso clínico. Podemos anticuerpos en laboratorio y esos anticuerpos han de servirnos ¿para qué? Para fines diagnósticos. Cuando hacemos el diagnóstico inmunológico, es como si buscáramos detectar la presencia de microorganismos, no solo viéndolos, sino viendo sus toxinas, sus efectos, sus proteínas. Y eso podemos, conociendo además la especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo, puede permitirnos identificar un antígeno que suponemos, sospechamos que está, pero no tenemos certeza. Colocando un anticuerpo que lo sabemos especificó en contacto con antígenos sospechosos, en base a esa especificidad, ese anticuerpo reconocerá su antígeno, por lo que nos da la idea de que se trataba, nos confirma la sospecha o nos la descarga. Por eso se puede usar como diagnóstico, ¿no? Y a través de eso para el control de procesos infecciosos. Luego, estos anticuerpos producidos en un laboratorio se los puede utilizar como una forma de inmunidad pasiva, es decir, se los puede administrar como anticuerpos, inmunoglobulinas en ciertos procesos como parte de tratamientos o como una forma de proteger al hospedero, al organismo. O eventualmente también se utiliza como anticuerpos dirigidos contra algunas células específicas. A eso se le llaman anticuerpos monoclonales, dirigidos con un tipo específico de células. El conocer más de estos anticuerpos, que también es tema que lo van a ampliar más adelante, pues nos permite entender mejor las funciones y las cualidades de los anticuerpos. En un paréntesis, ¿no? Quien entiende inglés, entonces esa especificidad de los anticuerpos para reconocer su antígeno, pues es importante y nos podemos valer de esa como para que
esas cualidades sean útiles para lo que nos interesa. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas se las conoce de 5 formas. Aquí está un esquema de cada uno de estos, que son las IgG, IgE, IgG, IgA e IgM, las 5 inmunoglobulinas que conocemos hasta ahora. De estas hay variedades, por si acaso. Les reitero, en el tema que corresponde ampliarán este conocimiento. Hablábamos hace rato de la inmunización pasiva, ¿no? Una forma es la que ocurre al momento del nacimiento. Los anticuerpos protectores circulantes en la madre son transferidos al bebé a través de la placenta o mediante el calostro y la leche. Es importante, por eso dicen no solo los pediatras, ¿no? Como médicos aprendemos que la lactancia es un proceso fundamental para generar la inmunidad en el bebé, no solamente para alimentar. Entonces esos anticuerpos sí se los puede transferir la madre, anticuerpos activos, en el momento de la lactancia. Anticuerpos que desde ya no tiene, por ejemplo, una leche masterizada, por muy fina, cara que sea, no tiene esa desventaja frente a la leche materna. Y la otra forma de traspasar anticuerpos de la madre al bebé es a través de la placenta. En embriología nos hablan de una barrera hematoplacentaria, en realidad son capas celulares que han de separar sangre fetal y materna. Es eso, es un epitelio. Es un epitelio que permite el transporte activo de elementos. Es por ese epitelio los anticuerpos pueden pasar de la madre al bebé. Sobre todo los anticuerpos IgG pueden pasar a través de la placenta. En cambio, los anticuerpos del tipo IgA es una inmunoglobulina secretoria, se ha de transmitir mediante la leche o el calostro. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a estar las células de nuestro sistema inmune adaptativo? Sobre todo en lo que llamamos órganos linfoides, ¿ya? Órganos linfoides porque en estos se han de desarrollar los linfocitos. Estos órganos, ¿cuáles son? Timo, médula ósea, vaso y ganglio linfático. ¿De acuerdo? De todos estos, el timo, por ejemplo, ya conforme pasa el tiempo va adquiriendo una importancia menor. Los que ya estamos mayores ya directamente no tenemos más que vestigios del timo, a diferencia de un recién nacido que sí tiene. Entonces ahí la médula ósea se va convirtiendo en el elemento primordial para la producción, no solamente de células blancas, sino inclusive en la hematopoiesis, si se acuerdan, ¿no es cierto? Esos procesos le llamamos por eso en fisiología hematopoiesis y linfopoiesis. A partir de células primordiales vamos a ver que estas se van diferenciando, sea glóbulos rojos, blancos o plaquetas en un proceso que tiene sus peculiaridades. ¿Dónde se da principalmente? En médula ósea, ¿no? Todas estas células derivan entonces de una célula madre que ha de dar lugar a diferentes tipos, diferentes linajes celulares en función a las necesidades del organismo. ¿Qué es lo que se procura? Que el ambiente sea el adecuado para que estas células madre pluripotenciales sean adecuadas para originar todas las líneas celulares necesarias. A partir de eso habrán células progenitoras linfoides para que estas luego se conviertan en células T o células B, ¿no es cierto? Decíamos que en la linfopoiesis B sobre todo se ha de dar en médula ósea y los linfocitos T en el timo. De ahí que antes se nos enseñaba, ¿no? Los linfocitos T son timodependientes. Era así inicialmente. Por eso se llamaban linfocitos T. Y los linfocitos B se les llamaba bursa dependientes, del latín bursa, de bolsa. En las aves hay un órgano linfoide que se llama bolsa de Fabricio, ¿no? Entonces, por esa similitud le llaman linfocitos B. Nosotros no tenemos bolsa de Fabricio. Eso está en la médula ósea. Por eso es que ya no lo mencionamos como inicio, para entender por qué B y por qué T. ¿De acuerdo? Esto parte entonces de esa linfopoiesis que va a ser importante luego para que también se diferencien algunos receptores para antígenos de superficie.
Hay ciertas entidades como este síndrome de DiGeorge, donde hay la ausencia congénita del timo, es decir, les decía, los recién nacidos tienen timo, progresivamente este se va atrofiando. En algunos existe la ausencia desde el nacimiento, ¿no? Entonces, no solamente del timo, sino de otras glándulas. En eso se dice que puede haber deficiencias en la producción de las células primordiales para estos linfocitos. Y por eso es que estos pacientes tendrían problemas estructurales a nivel de vasos sanguíneos, de corazón, en las glándulas paratiroides. Resultado, linfopenia severa durante el nacimiento, mayor propensión, exposición a agentes oportunistas, ya sean virus, hongos o bacterias, pese a que al nacer sus niveles de anticuerpos son normales porque la madre le ha provisto de estos anticuerpos mediante la placenta. Estas deficiencias se manifiestan después del nacimiento porque no hay un elemento que forme estas cosas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se pueden superar estas? Eventualmente no se da en nuestro medio por el trasplante de timo. Si se identifica esto en un recién nacido, podría lograrse. No es necesario sacárselo por entero a otro bebé para ponerle en el que carece, sino se puede tomar partes de ese tejido para hacer una especie de trasplante en un recién nacido que carezca de este órgano, ¿ya? Por eso se llama síndrome de DiGeorge. Órganos linfoides secundarios son aquellos donde se van a producir también estas respuestas inmunes, y estos son el vaso, los ganglios. Les decía que han de estar principalmente los más conocidos son a nivel de las cadenas ganglionares del cuello, de axilas y de la ingle, ¿no? Sin olvidar que existe tejido linfoide en otros lugares, por ejemplo en el intestino existen las placas de Peyer que son importantes, y los ganglios linfáticos que están difundidos en varios órganos, ¿ya? En los nódulos linfáticos que vamos a ver, sobre todo, y disculpen las cosas que se oyen de fondo, una característica, que un ganglio linfático así pequeño como es muy importante en la producción de algunos elementos celulares. Las células se han de producir sobre todo en cordones medulares, si quieren, en la parte central de los ganglios, ¿ya? Y algunos dicen que las células T se producen en la corteza. Importante estos ganglios linfáticos porque ahí es donde se producirían los mayores niveles, las mayores cantidades de anticuerpos cuando es necesario. Y por vía linfática estos luego se van a distribuir hacia la circulación. ¿De acuerdo? Una vez que se han producido anticuerpos, por vía linfática llegan, ya saben dónde desembocan, ¿no es cierto? Acá, directo en el corazón, en la aurícula, y luego se distribuyen. Estos son gráficos de los receptores de antígenos que, dependiendo de los linfocitos T o B, tienen algunas diferencias. En el caso de las células B vemos una estructura un tanto diferente, ¿no? Se dice cadenas pesadas, cadenas livianas de estos anticuerpos. En cambio, en los linfocitos T hay cadenas más simples, por eso el esquema como vemos acá. ¿Listo? Los receptores de linfocitos B consisten en un anticuerpo de membrana, péptidos auxiliares tipo IgG, alfa y gamma, y que estos van a mediar las señales, van a mediar las respuestas en las que contribuyen los otros elementos que son parte de las reacciones inmunitarias. ¿De acuerdo? Esquema de lo mismo para mostrar cómo se los puede ver. En cambio, con las células T vamos a ver sobre todo la percepción de péptidos tipo anticuerpo, péptidos de señalización, la cadena que les decía, que reconoce antígenos, pero en la superficie de células, no antígenos solubles, no antígenos que estén en células dentro ¿de acuerdo? Esas diferencias para que las células T reconozcan mejor algunos tipos de antígenos en relación a las células T, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, les decía este NHC, que regula, digamos, el reconocimiento por células T, y existen dos moléculas de dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 1, que está casi en todas las células nucleadas, y el tipo 2, ¿no? En células dendríticas, macrófagos y células B.
Les decía, esto amplifica, mejora la respuesta, el reconocimiento de los antígenos, ¿ya? Lo van a ver seguramente igual en los temas siguientes. Creo que el tiempo se nos va terminando, vamos acabando de esto. Lo que decíamos luego, células T citotóxicas en contacto sobre todo con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, mejorando entonces esos procesos en los que han de actuar como mediadores, amplificadores de la respuesta inmune. ¿De acuerdo? En cambio, por el otro lado, células B, monocitos macrófagos en contacto con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, coadyuvados por la secreción de citocinas para regular la activación de otras líneas celulares que contribuyan otra vez a mejorar la respuesta. ¿El resultado cuál tiene que ser? Pues la eliminación del antígeno, en lo posible su eliminación por completo. ¿De acuerdo? Existen actualmente, se describen otros elementos que intervendrían ahí estar en estas moléculas de adhesión celular, cuyo efecto está en estudio. Y seguramente iremos viendo conforme avancen las investigaciones un papel más o menos importante en estos procesos inmunológicos. ¿Ya? Para terminar, la inmunidad adquirida pasiva, también les decía hace rato, está suministrada por las vacunas. Importante para entender este tiempo. ¿Qué produce una vacuna? Mediante la exposición a partes o al virus. Por ejemplo, con la Sputnik nos administran, con la vacuna china, con la Sinopharm, virus atenuados. O con la Sputnik estamos, les decía hace rato, recibiendo partes del ADN, del RNA, Generamos básicamente con estas medidas anticuerpos. De esa manera evitamos que el proceso que se adquiera ya de una manera natural posteriormente se agrave o inclusive que llegue a ser enfermedad. Eso es lo que se busca, ¿no? Con otros tipos de vacunas. Y la inmunidad adquirida activa y no pasiva es cuando les damos anticuerpos prefabricados, les decía hace rato, ¿no? Ya están estos listos para actuar. No necesariamente en procesos infecciosos, sino en otros procesos donde toxinas o venenos actúan como antígenos. Pasa con las picaduras de serpientes, por ejemplo, o con algunos procesos donde hay toxinas, por ejemplo, en el botulismo, varios agentes infecciosos no provocan daños por sí mismos, sino por lo que estos producen como toxina. Entonces, estas inmunoglobulinas se han de fijar a estas toxinas y las neutralizan. De esa manera logramos que esto se supere. ¿De acuerdo? Creo que es todo por hoy. Estamos en tiempo, nos hemos pasado 3 minutos. Gracias por su atención y estamos a su disposición para lo que ustedes requieran. Gracias de nuevo, muchachos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchachos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes por la atención. Se cuidan, abríguense mucho.